El susurro del fuego. Durante siglos, el fuego no fue solo un elemento, sino un lenguaje del poder. En la Europa medieval, las llamas no se usaban únicamente para alumbrar la oscuridad, sino para purificarla. O al menos, eso decían los hombres que hablaban en nombre de Dios. En el corazón de esa época, en la sombra de los altares y bajo los ecos de los campanarios, nació uno de los sistemas más temidos y perfectos de control espiritual, la Inquisición. Una maquinaria de fe que no buscaba solo castigar al cuerpo, sino poseer el alma. Imagina una noche sin luna. Las campanas suenan con un tono hueco y distante. En las calles empedradas, el viento arrastra murmullos y pasos furtivos. Detrás de cada ventana, el miedo respira. Nadie sabe quién será el próximo, porque en ese mundo bastaba una palabra, una mirada o incluso un silencio para ser señalado como hereje. El miedo se volvió doctrina y la obediencia una forma de supervivencia. La Inquisición no comenzó como un monstruo, sino como una idea, la de preservar la pureza de la fe. Pero como toda idea que se mezcla con el poder, terminó mutando en algo más grande, más oscuro y más cruel. Lo que nació como un tribunal sagrado se transformó en un imperio del miedo, un sistema capaz de convertir a los creyentes en verdugos y a los inocentes en ceniza. Las primeras hogueras ardieron en el siglo XIII, bajo la autoridad del Papa Gregorio IX. En su origen, el enemigo no era el diablo ni el infiel, sino el pensamiento. Los cátaros, los templarios, los sabios, los médicos y los alquimistas fueron vistos como amenazas a la unidad espiritual. La palabra herejía se convirtió en sentencia y la duda en delito. Los inquisidores vestían hábitos sencillos, pero portaban un poder absoluto. Eran jueces de la conciencia, intérpretes de lo invisible. Su misión era descubrir la mentira dentro del alma humana, arrancar la semilla del error antes de que floreciera. Pero en la práctica, su inquisición se convirtió en un espejo de los miedos más profundos de la Iglesia. La pérdida del control, la corrupción del dogma, la expansión del conocimiento. Y mientras los templos predicaban amor y misericordia, los calabozos de la Inquisición se llenaban de gritos. Los interrogatorios eran un teatro de fe. No se buscaba la verdad, sino la confesión. Y la confesión muchas veces se obtenía bajo la tortura. La rueda, el potro, la garrucha, el aplastacabezas eran instrumentos de una piedad distorsionada. La fe se volvió hierro y fuego. Cada juicio era un espectáculo. La comunidad se reunía en las plazas para presenciar los autos de fe, como si se tratara de ceremonias sagradas. En realidad, eran rituales de poder. Allí, los inquisidores recordaban a todos que la salvación dependía de su obediencia y que solo la Iglesia tenía la llave del perdón. Aquellos que ardían en la hoguera eran llamados purificados por el fuego. Pero detrás de ese discurso se escondía un propósito más profundo: mantener el orden a través del miedo. En el silencio de las mazmorras, los prisioneros aprendían que el peor castigo no era la muerte, sino la desesperación. Muchos de ellos se quebraban antes de ser juzgados, convencidos de que realmente habían traicionado a Dios. Así, la Inquisición no solo quemaba cuerpos, sino también voluntades. Su poder no dependía del número de víctimas, sino del número de almas que lograba someter. Hubo quienes intentaron resistir, filósofos que susurraban la verdad entre líneas, mujeres que sanaban con hierbas, hombres que escribían sobre los astros. Todos fueron perseguidos, pero algo sobrevivió a las llamas: la duda. Esa chispa invisible que ni siquiera la Inquisición pudo apagar, porque el miedo puede dominar, pero no destruir completamente el pensamiento. Y mientras existió alguien que se preguntó: ¿y si no tienen razón? La oscuridad nunca fue total. La Inquisición fue mucho más que un tribunal.
fue un espejo de la humanidad enfrentada a su propia sombra. Un recordatorio de lo que ocurre cuando la fe se convierte en ley y el dogma en cadena. En cada ciudad, en cada aldea, en cada altar, el fuego encendido no solo buscaba quemar cuerpos, sino advertir al mundo. Nadie estaba a salvo de la sospecha. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas, si percibes que tras las versiones oficiales aún arde una verdad que no se ha contado del todo. Porque lo que está por venir revelará cómo un imperio espiritual se convirtió en la máquina más perfecta de control mental que la historia haya conocido. El origen del poder sagrado. El nacimiento de la Inquisición no fue un acto repentino, sino el resultado de siglos de acumulación de poder, miedo y fe entrelazados en un mismo tejido. La Europa medieval era un continente herido por guerras, pestes y pobreza, pero sobre todo por la necesidad de una verdad que diera sentido al sufrimiento. En esa búsqueda, la Iglesia se alzó como el faro que prometía salvación. Sin embargo, detrás de su luz comenzó a tejerse una sombra. Corría el siglo XII cuando las primeras semillas del control religioso germinaron en el sur de Francia. En las colinas de Languedoc, un movimiento espiritual desafió la autoridad de Roma. Eran los cátaros, hombres y mujeres que creían en una fe pura, sin templos, sin intermediarios, sin oro. Para ellos, el mundo material era una prisión creada por un dios inferior, y la verdadera liberación solo se alcanzaba a través del conocimiento y la virtud. Su mensaje se propagó rápidamente, atrayendo a nobles, campesinos y eruditos por igual. Pero su existencia representaba una amenaza, no por sus creencias místicas, sino porque su libertad interior ponía en peligro el monopolio espiritual de la Iglesia. Y así, el Papa Inocencio III declaró una cruzada contra ellos. Fue llamada la Cruzada Albigense, y en ella nació la primera chispa del terror inquisitorial. Los ejércitos de la fe marcharon con una orden: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. En aquella frase se condensó la esencia del miedo sagrado. Tras la masacre, Roma comprendió que las armas no bastaban. Era necesario crear un método más sutil, más estructurado, capaz de sofocar la herejía desde su raíz, la mente. En 1231, el Papa Gregorio IX fundó oficialmente la Inquisición Pontificia. Su misión no era la guerra, sino la vigilancia. No combatir con espadas, sino con confesiones. Y así comenzó el imperio del alma. Los inquisidores eran elegidos entre las órdenes más disciplinadas, los dominicos y los franciscanos. Su tarea era viajar por los reinos, observar, registrar, interrogar. En cada ciudad levantaban tribunales secretos, instalaban calabozos y formaban redes de delatores. Los vecinos se convertían en ojos de la fe. Nadie podía confiar en nadie. El miedo se volvió un lenguaje común. A medida que avanzaban los siglos, la Inquisición se perfeccionó. En España, bajo los reyes católicos, alcanzó su forma más temible. En 1478, el Papa Sixto IV autorizó la creación de la Inquisición española, dirigida por Tomás de Torquemada, un hombre que creía que la piedad más grande era eliminar el error a cualquier precio. Fue él quien organizó el sistema de juicios secretos, las confesiones forzadas, los desfiles públicos de penitencia y las ejecuciones rituales. El poder inquisitorial no se limitaba al alma, también se extendía al cuerpo político. Servía como herramienta de unificación nacional, como medio de censura y control ideológico. En nombre de la ortodoxia se eliminaban rivales, se confiscaban riquezas y se moldeaba la historia.
Los judíos conversos, los musulmanes, los protestantes, los sabios, todos podían ser sospechosos. Bastaba una acusación anónima para que la maquinaria se pusiera en marcha. Pero lo más inquietante era su sistema de registro. Cada juicio, cada palabra, cada delación quedaba escrita. El Santo Oficio creó uno de los archivos más detallados de la conciencia humana. En esos documentos, hoy conservados en parte, se pueden leer los temores, los delirios, las confesiones arrancadas bajo tortura. Miles de nombres y voces quedaron atrapados en ese laberinto de tinta y ceniza. Era el alma humana convertida en expediente. El poder de la Inquisición no residía únicamente en la violencia física, sino en su capacidad para moldear la verdad. Los libros eran revisados, los pensamientos censurados, las lenguas vigiladas. Se destruyeron tratados de astronomía, se prohibieron escritos alquímicos, se reescribieron evangelios. En muchos sentidos, la Inquisición no solo persiguió a los hombres, sino también a las ideas. El conocimiento se volvió peligroso. Decir que la tierra giraba alrededor del sol podía significar la hoguera. Cuestionar la infalibilidad de los santos era una condena. Hablar con demasiada libertad equivalía a traicionar a Dios. El pensamiento libre fue considerado una forma de herejía y el silencio se transformó en virtud. Así, el miedo no solo controló a los cuerpos, sino también al lenguaje. A través del tiempo, esta institución extendió sus raíces por toda Europa y América. En Lima, México, Cartagena y Manila se levantaron tribunales inquisitoriales que actuaban con la misma precisión. Los ecos del fuego cruzaron océanos. Ningún continente fue inmune a su sombra. La fe se volvió frontera y el miedo, pasaporte. Sin embargo, en cada época hubo quienes intentaron preservar la luz. Los ocultistas escondieron su sabiduría en símbolos, los alquimistas disfrazaron la ciencia de metáfora y los místicos camuflaron la verdad bajo plegarias. Porque sabían que la Inquisición no podía destruir lo que no comprendía del todo. El poder del pensamiento libre. El origen del poder sagrado de la Inquisición fue la unión entre el dogma y la política. Cuando la religión y el gobierno se fusionan, el alma del hombre deja de ser libre. Lo que comenzó como defensa de la fe terminó siendo una arquitectura del miedo, un imperio invisible que reinó sobre las conciencias durante más de 6 siglos. La historia oficial la recuerda como una institución religiosa, pero en realidad fue mucho más. Fue la primera red global de vigilancia espiritual. Un sistema donde cada confesión era una herramienta de control y cada oración una posible prueba. Y mientras las llamas devoraban los cuerpos, el verdadero fuego ardía en otro lugar, en la mente colectiva, donde la culpa y el miedo se convirtieron en los pilares de una obediencia sin fin. Lo que estás a punto de escuchar en la siguiente parte revelará cómo esa maquinaria del miedo no desapareció, sino que se transformó. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti intuye que el pasado aún respira entre las sombras del presente. El alma bajo vigilancia. El verdadero poder de la Inquisición no residía en sus cárceles ni en sus torturas, sino en su dominio sobre la mente. Lo que comenzó como un instrumento para preservar la pureza de la fe, se convirtió en la más precisa máquina psicológica de control que la historia haya conocido. No bastaba con castigar los cuerpos, era necesario domesticar las almas. Y para lograrlo, el Santo Oficio no solo construyó mazmorras, sino también una narrativa que penetró hasta lo más profundo del inconsciente colectivo. Cada sermón, cada procesión, cada juicio público era una representación teatral de la obediencia. La Iglesia había comprendido que el miedo podía moldear el pensamiento mejor que cualquier argumento.
Quien temía al infierno no necesitaba pruebas, solo instrucciones. Así, el miedo se volvió un lenguaje sagrado, una forma de comunicación entre el poder y el pueblo. El castigo terrenal era solo una advertencia de lo que esperaba más allá. Desde los púlpitos se predicaba que el demonio podía habitar en cualquiera, en la madre que rezaba poco, en el campesino que no asistía a misa, en la mujer que sabía leer, en el anciano que hablaba con las estrellas. La sospecha se volvió virtud. Los vecinos vigilaban a los vecinos, los hijos a los padres, los fieles a los sacerdotes. La fe se transformó en una red de vigilancia invisible. Y así, sin necesidad de cadenas, la Inquisición logró lo que ningún ejército había conseguido: gobernar desde el interior del alma. La psicología del miedo sagrado era simple pero devastadora. Primero, se sembraba la culpa. Desde la infancia, los fieles eran enseñados a desconfiar de sus pensamientos, a creer que incluso las ideas podían ser pecados. Luego venía la vergüenza, el recordatorio constante de que solo la Iglesia podía otorgar perdón. Y finalmente, la redención, ofrecida únicamente a través de la confesión. De ese modo, el sistema cerraba el círculo. La mente humana, atrapada entre la culpa y la esperanza, se volvía dócil. Los inquisidores sabían cómo manipular el alma humana. Durante los interrogatorios alternaban entre el consuelo y el castigo. Prometían misericordia si el acusado se confesaba, pero lo condenaban si persistía en su silencio. En ese laberinto emocional, muchos perdían la noción de la verdad. Terminaban creyendo en su propia culpa, inventando pecados solo para liberarse del tormento. Así, el miedo no solo lograba obediencia, sino también autoacusación. El fuego de la Inquisición no solo ardía en las plazas, sino en las conciencias. Se propagaba como un virus emocional, transmitido de generación en generación. Padres que habían presenciado los autos de fe enseñaban a sus hijos a callar, a no pensar demasiado, a obedecer sin cuestionar. La represión se transformó en virtud, la obediencia en salvación, la libertad en peligro. Esta estructura de miedo dejó cicatrices profundas en la mente colectiva de Occidente. Durante siglos, el pensamiento libre fue asociado al peligro. El alma fue entrenada para reprimir la curiosidad, para dudar del propio juicio. Nació una forma de control mucho más eficaz que cualquier cadena: la autocensura. Las personas aprendieron a vigilarse a sí mismas, a sospechar de sus emociones, a castigar sus pensamientos antes de que lo hiciera el inquisidor. Y aunque la Inquisición terminó oficialmente, su eco perdura en la psicología moderna. La culpa como herramienta de control, la obediencia ciega como virtud, el miedo al castigo como forma de disciplina, son herencias invisibles de ese tiempo. En nombre de la fe, se moldeó una mente sumisa que aprendió a confundir el amor divino con el temor. Lo más perturbador es que este sistema no desapareció, solo cambió de forma. Hoy, las llamas no arden en las plazas, sino en las pantallas. El dogma ya no se impone desde los púlpitos, sino desde los algoritmos, pero el mecanismo es el mismo: inducir miedo, generar culpa, prometer salvación. La diferencia es que antes el inquisidor llevaba sotana y ahora viste de información. La Inquisición enseñó a la humanidad que el miedo puede ser más poderoso que la violencia, porque el miedo paraliza, silencia y moldea. Bajo su dominio, los pueblos enteros olvidaron cómo pensar por sí mismos. Aprendieron a mirar al cielo en busca de respuestas y a temer su propia voz interior. Pero también enseñó algo más profundo: que el pensamiento libre, incluso bajo tortura, siempre encuentra una rendija por donde escapar. Algunos prisioneros, encerrados en celdas oscuras, grababan mensajes en las paredes con sus uñas, palabras que decían: la verdad no muere.
Esas frases, ocultas durante siglos, son testimonio de que el alma humana puede ser oprimida, pero nunca poseída del todo. El control mental más eficiente no se impone por la fuerza, sino por la creencia. Cuando el pueblo cree que su sumisión es virtud, ya no hacen falta cadenas. Por eso, la Inquisición fue el experimento más sofisticado de manipulación emocional jamás creado. Convirtió la fe en jaula y el miedo en llave. Si alguna vez te has preguntado por qué tememos tanto ser juzgados, por qué reprimimos nuestras propias dudas o sentimos culpa por pensar diferente, quizás en lo profundo aún resuene el eco de aquel fuego sagrado. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca recordar lo que fue borrado, si percibes que la historia no terminó, solo cambió de rostro. La herejía del conocimiento. A lo largo de los siglos de oscuridad que cubrieron a Europa bajo el manto del miedo sagrado, siempre existieron aquellos que se negaron a callar. Ser hereje no era necesariamente negar a Dios. Muchas veces era atreverse a pensar más allá de lo permitido. En un mundo donde la duda se castigaba con fuego, el pensamiento libre se convirtió en la forma más pura de resistencia. Y los que se atrevieron a desafiar al santo oficio no fueron simples rebeldes, fueron los guardianes silenciosos del conocimiento prohibido. Imagina una biblioteca oculta bajo las piedras de un monasterio, iluminada por una sola antorcha. En sus estanterías duermen libros escritos por manos que ya ardieron. Esos textos perseguidos por siglos contenían ideas que la Inquisición temía más que cualquier ejército, que el hombre podía comunicarse con lo divino sin intermediarios, que el alma tenía poder sobre la materia, que el universo era más vasto de lo que la doctrina permitía imaginar. Uno de los nombres más recordados es el de Giordano Bruno, el monje que osó decir que el cosmos era infinito y que Dios vivía en cada átomo. Para él, el universo no era un teatro cerrado con la Tierra en el centro, sino una sinfonía eterna de mundos habitados. Su visión no solo desafiaba la cosmología de la Iglesia, sino también su monopolio espiritual. Bruno fue torturado durante 7 años en las cárceles del Santo Oficio y finalmente, en el año 1600, fue quemado vivo en la Piazza Campo de Fiori de Roma. Antes de morir, pronunció palabras que todavía arden en la memoria del mundo. Tal vez ustedes sienten más miedo al pronunciar mi sentencia que yo al recibirla. Otro nombre temido por los inquisidores fue el de Galileo Galilei. Su telescopio se convirtió en una amenaza, no porque mirara las estrellas, sino porque demostraba que la verdad podía descubrirse sin recurrir a la fe. Cuando sus observaciones confirmaron el modelo heliocéntrico de Copérnico, la Iglesia lo obligó a retractarse públicamente. Y sin embargo se mueve, susurró al bajar del estrado. Esa frase fue su pequeña venganza, un eco de rebeldía contra siglos de imposición. Pero más allá de los grandes nombres, hubo miles de sabios anónimos, médicos, alquimistas, filósofos y sanadores que escondieron su conocimiento en símbolos. Los alquimistas, por ejemplo, hablaban del oro espiritual y del fuego interior, metáforas que servían para ocultar prácticas de transformación de la conciencia. Las brujas, perseguidas por invocar hierbas y rezos antiguos, en realidad eran herederas de una medicina natural que la Iglesia no podía controlar. En el norte de Europa, los cátaros habían proclamado siglos antes que el verdadero templo estaba dentro del ser humano. En Oriente, los sufíes hablaban del amor como un fuego que purifica el alma. En América, los pueblos indígenas practicaban ritos que honraban la naturaleza como divinidad. Todos ellos compartían una verdad común, que la conexión con lo divino no necesita intermediarios, y precisamente por eso fueron perseguidos. La Inquisición temía el conocimiento porque sabía que el conocimiento libera. Un hombre que comprende
deja de obedecer ciegamente. Una mujer que entiende su propio poder interior ya no necesita ser salvada. Y un pueblo que piensa deja de arrodillarse. Por eso, los inquisidores quemaron libros, destruyeron escuelas, censuraron manuscritos y persiguieron toda forma de sabiduría que no pudiera ser controlada. Sin embargo, la llama del conocimiento nunca se extinguió del todo. En los márgenes, en los monasterios olvidados, en los laboratorios secretos y en las universidades clandestinas, la verdad siguió viva. Muchos sabios copiaron textos prohibidos a mano, escondiéndolos dentro de tapas falsas o enterrándolos bajo tierra. Algunos viajaron disfrazados, llevando en sus memorias fórmulas, traducciones y símbolos que más tarde serían redescubiertos y se convertirían en las bases de la ciencia moderna. El Renacimiento fue, en esencia, la resurrección de esas herejías. La razón comenzó a reclamar su lugar frente al dogma. El arte, la ciencia y la filosofía resurgieron como flores nacidas del barro del miedo. Pero nada de eso habría sido posible sin aquellos que, siglos antes, desafiaron al Santo Oficio. Su sacrificio encendió la chispa que más tarde iluminaría la mente humana. Paradójicamente, fue el intento de destruir el conocimiento lo que terminó por multiplicarlo, porque cada idea prohibida se volvió más atractiva, cada libro oculto más valioso, cada palabra silenciada más poderosa. El fuego de las hogueras no logró borrar la sabiduría, solo la diseminó. Y aunque la Inquisición intentó borrar la memoria, no pudo evitar que los hombres siguieran soñando con libertad. Pero hay algo aún más inquietante. Algunos estudiosos sostienen que ciertas órdenes secretas nacieron como respuesta directa a la represión inquisitorial. Los Rosacruces, los masones y otros grupos esotéricos habrían heredado los fragmentos de ese conocimiento perdido. Se dice que sus símbolos, el ojo, la cruz rosada, el triángulo luminoso, no son solo adornos, sino claves antiguas para acceder a verdades que sobrevivieron al fuego. La historia oficial los llama sociedades secretas, pero quizás fueron refugios del pensamiento. Los últimos templos donde la palabra hereje se transformó en libre. Y aunque la Iglesia logró silenciar muchas voces, no pudo evitar que el eco de esos sabios siguiera resonando en el corazón de quienes buscan respuestas fuera del dogma. Hoy, cada vez que alguien se atreve a pensar diferente, cada vez que una idea prohibida desafía al poder establecido, el espíritu de aquellos herejes resucita. Porque el conocimiento, cuando es verdadero, siempre es peligroso. El fuego sagrado que alguna vez se usó para destruir, ahora arde como símbolo de despertar. Y en el fondo, el mayor legado de los perseguidos no fue su sabiduría, sino su valor. El valor de mirar al miedo a los ojos y decir, no arderá mi pensamiento aunque mi cuerpo sea ceniza. La siguiente parte revelará cómo este imperio del miedo comenzó a fracturarse y cómo sus sombras aún habitan entre nosotros. El ocaso del miedo. Durante más de 6 siglos, la Inquisición extendió su sombra sobre Europa, América y parte de Asia. Pero incluso los imperios del miedo terminan desgastándose bajo el peso de su propio silencio. Las hogueras se fueron apagando poco a poco, no porque la Iglesia se iluminara, sino porque el mundo comenzó a cambiar. Los reyes, los filósofos y el pueblo empezaron a comprender que ninguna fe puede sostenerse indefinidamente sobre el sufrimiento. Que la verdad, cuando se reprime, germina en secreto hasta abrirse paso entre las ruinas del dogma. En el siglo XVIII, los ecos de la razón comenzaron a resonar en las universidades, en los talleres de imprenta y en los cafés, donde hombres y mujeres hablaban con valentía sobre libertad, ciencia y derechos. El siglo de las luces había llegado.
La Inquisición, símbolo del pensamiento cerrado, ya no podía detener el avance de un mundo que se atrevía a cuestionar incluso los cimientos de la religión. El fuego de las hogueras se transformó en la luz de las ideas. Sin embargo, la caída del Santo Oficio no fue inmediata. La Inquisición española siguió activa hasta el año 1834, casi 30 años después de que Napoleón la declarara abolida en Francia. En sus últimos días ya no tenía el poder de quemar, pero aún conservaba el hábito de censurar. Muchos libros fueron prohibidos, muchos pensadores silenciados, muchas verdades aún condenadas por ser peligrosas para la fe. Y sin embargo, algo había cambiado. El miedo empezó a fracturarse. El pueblo, antes sometido al dogma, comenzó a leer por sí mismo. La imprenta, ese invento que los inquisidores temían tanto, se convirtió en el nuevo templo del pensamiento libre. La palabra impresa fue la antorcha que sustituyó a las llamas. Donde antes ardía el cuerpo, ahora ardía la conciencia. Pero el fin de la Inquisición no significó el fin de su legado. Sus métodos, su estructura y su filosofía del control sobrevivieron bajo otras formas. La vigilancia espiritual se transformó en vigilancia ideológica. La culpa se volvió una herramienta política. El miedo, un arma moderna. En cada época el poder encuentra nuevos nombres para viejos mecanismos. El miedo al infierno se transformó en miedo a la exclusión, a la pobreza, al castigo social. Las hogueras ya no se encienden en las plazas, sino en las redes, en los medios, en la opinión pública. Aún hoy, el eco del Santo Oficio vive en nuestra psicología colectiva. Cuando reprimimos una idea por temor a ser juzgados, cuando preferimos callar antes que desafiar una autoridad, cuando confundimos obediencia con virtud, en el fondo seguimos dialogando con la sombra de la Inquisición. Nos enseñaron que el error debía ser castigado, no comprendido, que la duda era pecado, no sabiduría. Y aunque los templos se llenaron de silencio, ese miedo ancestral aún respira dentro de nosotros. Pero hay una verdad más profunda. Ningún sistema puede apagar del todo la chispa de la conciencia. La Inquisición fracasó en su intento de someter la mente humana, porque cada generación dio nacimiento a nuevos buscadores. El conocimiento que intentó ser destruido renació disfrazado de ciencia, de filosofía, de arte y de espiritualidad. Lo que fue perseguido como herejía terminó convirtiéndose en motor de progreso. Hoy sabemos que aquellos a quienes se llamó brujos eran sanadores, que los alquimistas eran científicos adelantados a su tiempo, que los herejes eran los pensadores que empujaron a la humanidad hacia su despertar. Todo lo que la Inquisición temía, la libertad, la duda, la sabiduría interior, es precisamente lo que hoy nos permite avanzar. Pero el verdadero triunfo sobre la Inquisición no está en los libros ni en las leyes. Está en la mente que decide pensar por sí misma, en el corazón que se atreve a sentir sin culpa, en el espíritu que busca la verdad sin miedo. Cada vez que elegimos comprender en lugar de condenar, encendemos una pequeña llama en la oscuridad de la historia. Las ruinas de los antiguos tribunales aún existen, algunos convertidos en museos, otros en templos, otros en edificios civiles, pero sus paredes, si uno escucha con atención, todavía susurran las voces de quienes fueron juzgados. No son lamentos, sino advertencias. Nos recuerdan que el mayor peligro no es el fuego, sino la ignorancia, que el miedo puede volver a vestirse de virtud y la represión de moral. Por eso, recordar la Inquisición no es un ejercicio de historia, sino de conciencia, porque cada vez que el pensamiento es perseguido, cada vez que la fe se convierte en arma, cada vez que una idea es silenciada, el espíritu de la Inquisición resucita. No en los templos, sino en los corazones que temen cuestionar.
Y así, el verdadero fin del miedo sagrado no llegará por decreto, sino por comprensión. El día en que el ser humano entienda que no necesita intermediarios para conocer lo divino, que su conciencia es su propio tribunal y que su alma no puede ser juzgada por otro hombre, ese día el fuego se apagará definitivamente. Hasta entonces, la historia nos observa, esperando que aprendamos la lección que los siglos nos dejaron escrita con ceniza. Que ninguna verdad necesita imponerse con miedo y que ninguna fe puede florecer sobre el dolor. Si sientes que algo dentro de ti se enciende al escuchar estas palabras, si percibes que el eco del pasado sigue vibrando en el presente, suscríbete y acompáñanos a seguir explorando los misterios que el poder quiso borrar, pero que el alma humana nunca olvidó. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.